invito, hermano mío y amigo mío, a poner su atención en la palabra del Señor, porque es a través de su palabra, a través de la cual Dios nos habla, ¿ya? Dios nos habla exclusivamente a través de su palabra. Amén, que es la revelación de Dios para nosotros. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Amén, así que hace bien en estar atento a ella, como dice Pedro, como antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Yo quiero invitarlo al capítulo 6. Hoy día comenzamos ya el último capítulo de Primera a Timoteo con un pasaje muy interesante, hermanos, que habla acerca de los esclavos y sus amos. Mire qué interesante, ¿ya? Ahora, ¿qué relación tiene con esto con nosotros? Bueno, muchas. Vamos a ver ahora cómo Dios quiere disponer su voluntad hacia nuestras vidas desde este pasaje. Y vamos a darle lectura antes de todo comentario. Amén. Dice la palabra del Señor: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Amén. Y dice, y los que tienen amos creyentes, ya, porque da la casualidad que en ese tiempo no solamente los esclavos se convertían, sino que también se convertían los amos. Entonces dice, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos, ¿ya? Sino, por ser hermanos, digo, sino sírvanles mejor, por cuantos son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña, dice el apóstol, esto enseña y exhorta. Amén. Y que el Señor nos dé la luz necesaria para que podamos sacar provecho de este texto y aún así ver a Cristo, ¿cierto? También en este texto, esperando que el Señor pueda usar este texto para tu vida. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor Santo, que en tu misericordia, Señor, en este tiempo, en este momento que estamos frente a tu palabra, seas tú iluminando nuestros corazones. Padre, necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que esa obra, Señor, sea consumada en los corazones que no tienen a Cristo y puedan ellos nacer de nuevo. Y Padre, ayúdanos en este texto a encontrar riquezas, tesoros para nuestra vida delante de ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, si bien es cierto, este texto pudiéramos tomarlo sin problema y enseñar acerca de cómo un empleado debe conducirse con sus empleadores, o pudiéramos sacar incluso, hay mucha riqueza para elaborar, y de hecho los reformadores elaboraron muchos códigos de ética laboral en base a este tipo de textos. Pudiéramos hablar del trabajo, pudiéramos hablar de cómo tú debes conducirte en tu trabajo, sea cual sea. Si eres empleado, aquí hay gran riqueza para saber qué hacer en tu relación con tus jefes y en tu relación con la empresa en donde trabajas. Sin embargo, mi intención en este sermón es ir mucho más allá de lo que esencialmente dice el apóstol aquí y ir a la doctrina subyacente en este texto para poder aprender respecto de la actitud de un siervo. La actitud de un siervo, ese va a ser el tema hoy para nosotros, la actitud de un siervo. Sin duda que todos nosotros, sobre todo si no tenemos a Cristo, tenemos generalmente la actitud de creernos dueños y señores en esta vida. A mí no me manda nadie, ¿ya?
y, y así. Esa actitud hay en nuestro corazón generalmente. ¿Amén? Esta actitud que nos lleva al autoengaño y nos lleva a pensar de que de alguna manera nosotros debemos buscar esa libertad, ¿cierto? Soñada para nuestras vidas, donde simplemente no encontremos estas construcciones sociales que decimos muchas veces, que imponen a nuestra vida autoridad y que imponen a nuestra vida reglamentos que nos imposibilitan, que no nos dejan ser nosotros mismos. Y vamos a la palabra del Señor y nos damos cuenta a través de toda la enseñanza que la palabra de Dios nos da, nos damos cuenta de que lo que peor nos pudiera pasar, hermanos míos, es que Dios nos dejara ser nosotros mismos. Por eso nunca digan año nuevo que se cumplan todos tus deseos, porque ay, si se cumplen todos tus deseos. No. Nosotros somos autoengañados con la idea de que simplemente vivimos una libertad y que debemos defender esa libertad y que debemos luchar por esa libertad y toda una estructura tenemos en nuestra mente para poder comprender esa libertad falsa que tenemos. Por otra parte, esta misma idea que traemos desde nuestra incredulidad es la que muchas veces regula nuestra actitud hacia la vida. Y nos cuesta, por el hecho de tener este germen, nos cuesta cultivar en nuestra vida una actitud de siervo. En todas partes. Claro, el apóstol aquí se refiere a los esclavos y sus amos. Pero hermanos míos, nosotros como creyentes en sí, estamos llamados a servir en todas las áreas de nuestra vida. Yo como esposo necesito tener una mentalidad de siervo. Como padre necesito tener una mentalidad de siervo. En el trabajo necesito tener una actitud de siervo. En mi relación con los demás, una actitud de servicio. Pero generalmente estamos resistiéndonos a este tipo de actitud. Y más bien lo que sale de nuestro corazón es una actitud a veces altanera, arrogante, soberbia, orgullosa, de querer pensar de nosotros, como dice el apóstol en Romanos 12, tener un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener. Y cuando yo tengo un concepto más alto de mí mismo, el que debo tener, entonces yo tengo un equivocado concepto de los demás. Yo tengo un equivocado concepto de los demás. Y vuelvo a repetir, si bien es cierto, Pablo quiere regular aquí en la vida de los creyentes de Éfeso el comportamiento, la conducta que los esclavos en la iglesia de Éfeso tienen con sus amos, no podemos desentendernos de lo que hay en el fondo, que es la doctrina del servicio. El cómo tú y yo podemos cultivar un corazón de siervo. Hay una enorme cantidad de textos en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender que esta es una responsabilidad nuestra, cultivar una mentalidad de siervo. Por una sencilla y radical razón. Cristo fue siervo, el siervo de los siervos. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaron al Mesías como el siervo del Señor, como el siervo de Jehová. Por lo tanto, ya este título de alguna manera le da la identidad al trabajo que él venía a hacer, a la misión que él venía a cumplir. Es una misión de servicio. Y cuando revisamos de qué se trató esta misión de Cristo, vamos a ver que hay una palabra que pudiera redondear todo lo que él hizo. Entrega. Él se entregó. Él se entregó. Él sirvió. Y el apóstol aquí, enseñando a los esclavos de Éfeso, nos deja una tremenda riqueza. Vamos a, hermanos,
no debemos olvidar a todo esto que este texto está dentro de un contexto. Pablo está enseñando a Timoteo y a su vez a los hermanos de Éfeso para que aprendan a cómo conducirse en la casa de Dios. Es decir, y esto es muy interesante, hermanos, porque ¿dónde ejecutaban la labor estos siervos? Fuera de lo que era la reunión de la iglesia. Pero también entra adentro de esta responsabilidad que tiene el cristiano de saber cómo conducirse. Es decir, hermano mío, si tú eres miembro de la iglesia de Cristo, tu conducta, el saber cómo conducirte, no solamente se evalúa y se mide aquí los domingos, sino que cómo trabajas en la semana, por ejemplo. Cómo respondes en tu trabajo, tus labores, tus estudios. Toda tu vida está proclamando algo. Toda tu vida tu boca puede decir una cosa, pero tu vida proclama algo también. ¿Ven? Y como dijo alguien por ahí sabiamente, no dejes que tu vida borre lo que tus palabras dicen. Porque una cosa es lo que tú dices y otra cosa es cómo tú vives. ¿Ya? Primera de Juan habla mucho de eso. Si decimos que andamos en luz, pero andamos en tinieblas, si decimos que conocemos a Cristo, pero hacemos esto, si decimos, es muy fácil decir, yo soy cristiano, excelente, evaluemos en el trabajo. De hecho, les he comentado que una de las cosas, una de las preguntas que aparecen dentro de los formularios cuando uno examina a un pastor, a un candidato a pastor, es si quisiéramos nosotros preguntar en su trabajo acerca de su conducta, ¿con quién nos podemos comunicar? Deje su teléfono. Ahora, no siempre llamamos al jefe, ¿cómo se comporta fulano? No, no siempre. Pero el hermano tiene la libertad de poner, pregúntenle a él cómo yo vivo en mi trabajo. Y hermanos míos, eso dice mucho de nuestra actitud. Vamos a ver tres encabezados en este sermón. Primero vamos a ver acerca de la actitud del siervo. Vamos a ver, un siervo practica, hermanos míos, escuche bien, un siervo practica la sumisión de corazón. Un siervo practica la sumisión del corazón. Segundo, un siervo comprende la santidad de Dios. Un siervo comprende la santidad de Dios, porque esa actitud de servicio no viene de la nada, no viene de la idea de quiero ser una buena persona, no, viene de comprender la santidad de Dios. Y tercero, vamos a ver, un siervo siempre busca el bienestar de otro. Siempre busca el bienestar de otro. Vamos a ver el primer encabezado, un siervo, hermano mío, para entender bien cuál es la actitud de siervo que Dios quiere que tengamos. Hermano, un siervo practica la sumisión desde el corazón. La sumisión es parte de la identidad de un siervo. Sin ir más lejos, esta palabra siervo que ocupa Pablo aquí y en muchas otras partes, es una palabra que ocupa para referirse a los creyentes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, habla de que somos siervos de la justicia, siervos de Dios. Y es exactamente la misma palabra, que significa esclavo. Y no cualquier esclavo. La palabra doulos originalmente es el esclavo de más baja categoría. ¿Me entiende? Es aquel esclavo que realmente no tenía ninguna paga, sino solamente su vida era servir y subsistir con lo que el amo le daba. La comida, el techo. Entonces, hermanos míos, cuando el Señor va moldeando o va enseñándonos en el Nuevo Testamento aspectos de nuestra identidad como creyente, se le ocurre usar este término: ustedes son esclavos. Cuando Cristo le dice a los fariseos, ustedes si conocierais la verdad, seréis verdaderamente libres. Si fueran mis discípulos, serían verdaderamente libres. ¿Y qué le dicen los fariseos a él? Espérate un poquito. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira, ¿cierto? Somos hijos de Abraham.
Y hermano mío, Cristo les manifiesta que ellos sí son esclavos. Sí son esclavos. De hecho, sin ir más lejos, manifiesta Pablo en Romanos 6 que todo aquel que está sin Cristo es esclavo también de su pecado. Veíamos la semana en la casa, ¿cierto? En familia, que hay en Efesios 3, muestra tres maravillosas fuerzas. No maravillosas, perdón por el término. Tres grandes fuerzas que oprimen y esclavizan al hombre. Que es el pecado, la corriente de este mundo y el diablo. Y esas tres fuerzas que oprimen la vida del ser humano son las que están presentes en la vida de cada persona que está sin Cristo. Ahora, lo triste es que esas personas que están bajo estas tres grandes fuerzas dicen ser libres. Dicen ser libres. Pero hay una paradoja aquí también. Porque el Evangelio se trata de Cristo libertándote de esta esclavitud, pero poniéndote en una situación de esclavitud. Porque dice Romanos 6 que hemos sido libertados del pecado y Dios nos ha convertido en esclavos de la justicia, esclavos de Cristo. ¿Cuál es la gracia, pastor? Entonces no, yo quiero dejar de ser esclavo. Es que tú eres criatura. Tú eres una criatura. Tú no, es contra del razonamiento existencial el pensar que tú vas a vivir una libertad en el sentido más estricto de la palabra. Tú no eres autónomo. El único ser en el universo autónomo es Dios, que no te necesita ni a ti ni a mí. Pero porque ama tanto Dios, comparte su gracia y su misericordia con nosotros y nos lleva a su felicidad. Esa felicidad que no está arraigada en cosas circunstanciales, sino que Él es feliz por sí mismo. Y Él nos hace partícipe de esa felicidad. Pero hermano mío, esta esclavitud en Cristo es llamada por el Cristo mismo libertad. No hay mayor libertad que ser esclavo de Cristo. Cristo lo dice así: seréis verdaderamente libres. Entonces, hermano mío, la libertad no tiene que ver con dejar de ser esclavo. La libertad depende de a quién sirves. ¿A quién sirves? Si sirves al pecado, entonces eres esclavo del pecado. Si sirves a Cristo, eres esclavo de Cristo, pero eres libre, verdaderamente libre. Hermanos míos, un siervo practica la sumisión del corazón. Dice Pablo aquí: todos los que están bajo el yugo como esclavos, consideren a sus propios amos, es decir, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Hermano mío, aquí había un peligro tal vez en este tiempo de Pablo, todavía existía la esclavitud, ¿ya? Un paréntesis. Nunca la Biblia, Dios en su revelación, dice que la esclavitud es buena, ni aboga por un sistema de esclavitud, pero lo asume. Hay muchos temas que tienen este tenor en la Biblia. ¿Entienden? Entonces Pablo habla de cómo regular ahí los esclavos amos, entonces ¿debemos estar a favor de la esclavitud? No, no es eso. Pongo otro ejemplo. Cuando los israelitas salen de Egipto, traen toda una cultura. ¿Me entienden? ¿Y qué hace Dios? Él nunca está de acuerdo, ni avala, ni le gusta, todo lo contrario, aborrece el divorcio. ¿Pero qué hace con los israelitas? Regula el divorcio. ¿Me entienden? Y lo norma en el sentido de establecer el divorcio, ¿cierto? Como una herramienta para abordar ciertas problemáticas de pecado, la dureza de su corazón. Entonces, no necesariamente
algo que en la Biblia pareciera verse, mostrarse ahí, podemos decir, oh, Dios, por ejemplo, Dios dice que se divorció de Israel, le dio carta de divorcio. Ah, entonces Dios está de acuerdo con el... No, Dios no está de acuerdo con el divorcio, ¿me entiende? No, Dios está de acuerdo con el matrimonio para toda la vida. Esa es su voluntad. Y por eso debemos abogar, ¿ya? Pero hay un escenario donde Dios de alguna manera reconoce el divorcio como una realidad en la cual Él norma. La esclavitud es lo mismo. ¿Está de acuerdo con que en este mundo hayan amos y esclavos? No, no. ¿Dónde podemos decir que no? Bueno, ahí Pablo le dice, si viniste a Cristo siendo libre, genial, no te hagas esclavo. Si viniste siendo esclavo, quédate así, pero si puedes librarte, procúralo más, dice. Es decir, hay un ímpetu a salir de la esclavitud. Pero hermanos míos, el tema, el meollo del asunto aquí que quiero que entendamos es que Dios quiere que tú y yo tengamos una actitud de siervo, y lo primero que debemos entender es que debemos practicar una sumisión desde el corazón. ¿Qué significa eso? Que nosotros, hermanos míos, debemos reconocer que Dios primero es nuestra suprema autoridad y que Dios nos puso bajo autoridades. Y la relación que tú debes tener con las autoridades que Dios puso sobre ti es una relación en base a una actitud de sumisión. El problema nuestro, hermanos míos, es que nosotros tenemos un equivocado concepto tanto de la autoridad como de la sumisión. El concepto de la autoridad muchas veces se nos confunde y se nos pasa la raya al autoritarismo. Entonces, como estamos en el autoritarismo, decimos, no, pucha, yo me equivoqué, entonces voy a corregir eso, y nos vamos porque somos extremistas, ¿cierto? Nos vamos al otro lado, que no ser autoridad. Permisivismo, permisividad. Entonces, hermanos míos, la autoridad es una realidad. El desafío nuestro es aprender a cómo debe ser una autoridad. ¿Nos enseña el Señor a cómo ser autoridad? Claro que sí. ¿Y cuáles son las grandes lecciones de cómo ser autoridad? Vaya a los últimos capítulos de Juan o los evangelios. Ahí a la última noche en el aposento alto de Cristo con sus discípulos. Cuando les dijo, miren, entre los gentiles la autoridad es así, enseñorearse del otro, tomar dominio del otro. Pero entre ustedes, les dijo, eso no va a ser así, sino que el que quiera estar arriba tiene que asumir ser un siervo, tiene que servir. El corazón de la autoridad en el cristiano es su servicio. Por eso es la necesidad, hermano mío, que tú y yo cultivemos un corazón de siervo. Porque eso es autoridad para Cristo. Cristo no vino a golpear la mesa aquí al mundo, decir, a ver qué pasó. Cristo vino a servir. No a ser servido, sino a servir. Entonces, hermanos míos, debemos considerar tener un corazón sumiso. Y eso está mal entendido. No entendemos lo que significa sumisión. No comprendemos cabalmente lo que significa sumisión. Esto hace estragos en el matrimonio a la hora de entender los roles. Y como la Biblia dice que la esposa debe someterse al esposo y el esposo debe ser cabeza, entonces, y como tenemos a veces equivocados conceptos, humanistas a veces, ¿cierto?, de sumisión, y sobre todo que el humanismo en sí tiene intrínsecamente la idea de la dignidad humana, por lo tanto esto de someterse a otro es un poco indigno. Pero Cristo mismo, siendo, hermano mío, el Dios del universo, cuando se hizo carne, se sometió. Se sometió. Por eso dice la Biblia que Cristo fue, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo.
la ley. Abajo, sometido a la ley. Hebreo dice que con lo que padeció aprendió obediencia. Entonces, si el Dios del universo, cuando vino a cumplir su misión aquí en este mundo para salvarnos, tuvo que tomar una actitud de siervo, ¿cuánto más nosotros? Y hermano mío, aquí viene el desafío para nosotros. ¿Tienes tú una actitud de siervo en tu hogar? ¿Con tu esposa, con tus hijos? ¿Tienes una actitud de siervo en la iglesia? ¿Con los hermanos? ¿Tienes una actitud de siervo en tu trabajo? ¿Tienes una actitud de siervo con tus amigos? ¿Con tus compañeros? Y ahí está nuestra mala comprensión de lo que es sumisión. A veces pensamos que sumisión es jugar el papel del tonto, al que todos mandonean y que no tiene voz ni voto. Eso no es sumisión, eso es servilismo. Pero la sumisión bíblica tiene que ver con el amor y el reconocimiento y el respeto. ¿Implica muchas veces sufrir? Claro que sí. ¿Sí? Pero como entiendes bíblicamente lo que es sumisión, entonces sufres para la gloria de Dios y eso Dios lo recompensa mucho. Ahora el mundo no entiende lo que es sumisión. El mundo no entiende lo que es tener un corazón sumiso. Pero el creyente debe entenderlo. Porque una de las particularidades del creyente es que debe ser pobre en espíritu. Y el pobre en espíritu es el que asume a priori en sus relaciones con los demás que es pobre en espíritu, que es humilde, que no es el que debe alzar la voz. Hermanos míos, nosotros somos, le voy a contar una novedad. No es novedad. Nosotros somos tremendamente orgullosos. Si ganáramos dinero por nuestro orgullo, seríamos millonarios. Somos tremendamente orgullosos. Bueno, yo no tanto. Eso es chistoso porque yo cuando era más joven, mucho más joven, yo tenía un concepto de mí, porque uno se analiza y yo me encontraba súper humilde. Y hasta que alguien dijo, no, pues la primera muestra del orgullo es pensar que tú eres humilde. Adiós, Juan Jara. Y eso es verdad porque nosotros tenemos mucho orgullo en nuestro corazón. Y ese orgullo va siendo probado en muchas circunstancias. En muchas circunstancias. Y a veces Dios trabaja tanto en nuestro orgullo que a veces parece fastidio. Una de las cosas que siempre, de hecho, mi esposa me ayudó a darme cuenta. Una de las cosas particulares que me tocó en mi vida laboral, yo trabajé desde muy pequeño, es que sobre todo en los trabajos más largos, me tocaban unos jefes pero terribles. Terribles, eran terribles, con un carácter terrible, ¿ya? Y claro, desde la perspectiva de alguien que no conoce a Cristo, para mí era un fastidio, y eran personas con las cuales yo tenía que pelear todos los días, ya, pobre que me diga algo hoy día, pobrecito, que hoy día sí que le voy a decir un par de cosas, hoy día sí. Pero cuando conoces a Cristo te vas dando cuenta de que son herramientas que Dios usa, que son instrumentos que Dios usa. Y que debes decir tal como el salmista dijo en una oportunidad, Salmo 119, bueno me es haber sido humillado. Entonces, algo que en el mundo nunca dirías. Oye, qué bueno que te humillaron. Nadie te dice eso en el mundo. Pero Dios te lo dice. Lo mejor que te pudo haber pasado es que te hayan humillado. Porque de esa manera tú puedes aprender a conocer a Dios. Lamentaciones dice, bueno es que el hombre lleve el yugo desde su juventud y que calle y aprenda en silencio.
Es bueno. Hermano, es buena la humildad, es buena la humillación. ¿Por qué? Porque va cultivando en tu vida un corazón sumiso. Lo que más hacemos cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, ¿sabes lo que más hacemos nosotros? Pelear con Dios. Pelear con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Peleamos con Dios. No estamos de acuerdo con lo que Él hace en muchas ocasiones. Pero en el tiempo el Señor va formando nuestro corazón a un corazón sumiso. Y vamos aprendiendo a decir, hágase tu voluntad, Señor. Vamos aprendiendo a decir lo que Cristo decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, Señor, sino lo que tú quieras. Entonces cuesta llegar a eso, y eso es un camino de formación, hermano mío. Hermano, justamente es lo que Satanás experimentó para llegar a ser Satanás. No siempre Satanás fue Satanás. El diablo no siempre fue diablo. Según la palabra del Señor, Satanás, antes de ser el adversario, que eso significa Satanás, el adversario de Dios, antes de eso, era un querubín, puesto cerca del trono de Dios, disfrutando de la gloria de Dios, teniendo el privilegio de quedar pasmado con la santidad de Dios. Pero él en un momento dejó de contemplar a Dios y comenzó a contemplarse a sí mismo. Y comenzó a decir en su corazón, dice Isaías capítulo 14, puedes encontrar esto, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y mira lo que dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mire, quería un trono también. En el monte del testimonio me sentaré, autoridad, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Él no quería humillarse, no tenía un corazón de siervo ya, él quería subir, elevarse. Y mire lo que dice, y seré semejante al Altísimo. Si hay un pecado que nosotros permanentemente debemos conectarlo con el diablo, es el orgullo. Porque el orgullo llevó a Satanás, a Lucifer, a dejar de contemplar la grandeza de Dios, la autoridad de Dios, y empezar a mirarse a sí mismo. Y empezar a querer ser como el Altísimo. ¿Sabías que tú que en nuestra manera de ser como seres humanos tenemos ese bichito? Percíbalo o no, tú y yo queremos ser Dios. Queremos ser nuestro propio Dios. Queremos ser nuestro propio Dios. Y como queremos ser nuestro propio Dios, nos cuesta cultivar un corazón sumiso. Por eso peleamos en la casa, por eso peleamos entre los esposos, por eso pelean los hijos, los papás, por eso peleamos, discutimos, nos separamos, nos alejamos, dañamos. Es por nuestro estúpido y asqueroso orgullo. Porque hermano mío, esto no es cosa poca delante de Dios. Tu pecado es horrible, mi pecado es horrible. ¿Has pasado por un lugar donde hay mucha basura botada y de pronto hay un perro muerto de hace días? Tú te acercas ahí. ¿Qué te provoca el perro muerto? Podrido.
Hermano, nuestro pecado es nauseabundo delante de Dios. Nosotros lo miramos, es que una falla, no, es que mire, tengo es que este es ¿cómo es? Mi debilidad, o este es mi... Entonces lo miramos como parte de mi... ¿ah? Es como el auto, ¿no? Si mire, está bueno el auto, pero tiene esta rayita. Así lo miramos el pecado, ¿no? Si estoy bien, pero esta cosita nomás, como son tolerables. No, hermano mío. Sí, debemos saberlo, hermano. Nunca vamos a poder estar perfectamente limpios en este mundo. Pero un creyente sufre por no serlo. Porque el pecado es nauseabundo. Ahora, ¿cómo llegamos del corazón de siervo al pecado nauseabundo? Es porque justamente ese pecado del orgullo fue el que hizo que Satanás llegase a ser Satanás. ¿Y sabe lo peor de todo? Que justamente este es el producto que él envasa, lo etiqueta y se lo ofrece a Adán y Eva. Oye, se están perdiendo de algo, van a ser como dioses. Y lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de esto, serán abiertos vuestros ojos y te estás perdiendo de algo. Una de las cosas, hermanos míos, que generalmente está en el corazón de los niños, de los jóvenes, que se crían en el Evangelio, es pensar que se están perdiendo de algo en el mundo. Y llega una edad en que quieren ir a probar eso. Y como uno estuvo ahí en la salsa, como uno estuvo ahí mismo, uno sabe que no es una gran fiesta, sino que es ruina. Es pérdida, 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 pérdida. Entonces, hermanos, eso es lo que Satanás le ofreció a Adán y Eva, desconocer la autoridad de Dios. Así que Dios te dijo eso, no, mira, dale, come nomás. Come nomás. Por eso, hermanos míos, la caída de Adán y Eva no solamente fue un acto de moralmente reprochable, hermanos, fue una rebelión contra la autoridad de Dios. Fue una rebelión contra la autoridad de Dios. En ese momento Eva y Adán dijeron, ya Dios no manda aquí. Lo que dijo Dios ya no vale mucho. Ahora vale lo que yo quiero. Eso es lo que vale. ¿Te suena familiar en tu corazón? Entonces, Satanás le ofrece a Adán y Eva desconocer la autoridad de Dios. Hermano, y por eso decimos que la rebelión es propia del carácter humano. La rebelión es parte de tu forma de ser. Es parte de tu forma de ser. Por esto, hermano mío, una de las cosas que se dice cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación implica reconocer que Cristo es mi amo, es mi dueño. Ya no mando yo, ya no manda el diablo, ya no manda el mundo, Cristo me manda. Ahora soy esclavo de Él. Me someto a Él. Por eso, hermano mío, el gran problema del hombre que tiene con Dios, podemos resumirlo en eso, es un problema de autoridad y sumisión. El hombre vive fuera de la autoridad de Dios. Y el Evangelio te trae nuevamente bajo la autoridad de Dios, en donde necesitas aprender a cultivar un corazón de siervo. Por eso no te esfuerces por sacar el gigante que hay en ti. Mátalo mejor. Y que Cristo viva en ti. Entonces, somos por naturaleza hostiles a la autoridad divina. Escuchábamos una predicación del pastor Sugel, él decía, hay diversas formas, bueno, hay dos formas en que la hostilidad del hombre se expresa hacia Dios. Hay una hostilidad
activa en donde simplemente la persona no cree en Dios, no quiero creer en Dios, no creo eso, no acepto, no rechazo eso. ¿Cierto? Y eso somos mandados para hacer, eso a veces activamente, ¿ya? Yo activamente le decía a mis amigos cristianos, no quiero nada de eso, no, olvídate. No. Y eso duele, ¿cierto? Cuando uno es cristiano. Por eso vemos indiferencia en nuestros hijos, en los devocionales familiares muchas veces. Porque el corazón es hostil hacia Dios. Ahora, ¿cómo vamos a convertir este corazón? Nosotros no podemos. Lo único que podemos hacer es exponerlos a la palabra y rogarle a Dios su misericordia. A que Él convierta. Si hubo esperanza para ti, también hay para nuestros hijos. ¿Amén? Entonces, hermanos míos, tanto así, hay otra hostilidad pasiva, que es esa misma, la indiferencia, ¿cierto? Que nos hablan y... ¿ya? Y como le dijeron a Pablo alguna vez, ya te oiremos otro día. ¿Ya? Y esa hostilidad y esa rebeldía es tan particular de nosotros, hermanos, que la Biblia sabe cómo nos llama hijos de desobediencia cuando estamos sin Cristo. Ahora, eso es lo que somos nosotros. Pero un consejo, mira a Cristo, el siervo. La Biblia dice de Cristo lo siguiente en el Salmo: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, dice el Mesías en el Salmo, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y dice, y tu ley está en medio de mi corazón, Salmo 40. ¿Cuál es el corazón del Mesías? Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Tus mandamientos están ahí, en el centro de mi corazón. Ese es el corazón de Cristo, que se agrada de hacer no lo que Él quiere, sino lo que el Señor quiere, el Padre que está en los cielos quiere. Hermanos míos, aquí debemos entender una cosa doctrinalmente. Cuando hablamos de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad son igualmente Dios. Ninguna es superior a otra. No hay una subordinación en la Trinidad en sí. Pero cuando se trata de venir a cumplir la misión de redención, las personas de la Trinidad toman roles en donde manifiestan su misión. Por ejemplo, Cristo sometiéndose al Padre en su misión de venir a redimir al mundo. Entonces, en el plan de redención, cuando Cristo se hizo hombre, Él manifiesta desde su humanidad su misión al Padre. Pero no es que Cristo sea menos que el Padre, porque Él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Se entiende eso? Entonces Cristo como hombre se sometió a la voluntad del Padre, de tal manera que antes de morir dijo, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Ese es un corazón de siervo. Y no lo estaba diciendo afuera del mall para ver qué comprar. Lo estaba diciendo antes de enfrentar la muerte, la cruz, por la cual iba a salvarnos a ti y a mí. En ese momento trágico, lleno de presión emocional y psicológica, imagínate tú ahora en este momento, tú sepas exactamente que vas a morir en 10 horas más. ¿Cómo estaría tu condición mental, emocional, física? Si tienes completa seguridad de que en 10 horas, tú sabes, Dios te lo mostró, de qué manera vas a morir, a qué hora vas a morir y quién te va a matar. ¿Tú no estarías sentadito tranquilo aquí? ¿Tú no estarías relajado? Esta es la condición emocional, psicológica, mental y física en la cual Cristo estaba en el Getsemaní.
Y en esa condición, que hermano, déjame decirte, que creo que dista mucho de la condición en que nosotros estamos cuando tenemos problemas, que nos deprimimos, nos angustiamos, nos dolemos, es muy terrible esa situación, pero Cristo tuvo más que eso. Pero en esa condición extrema en la que estuvo Él, fue capaz de decir, Señor, pero no se haga lo que yo quiero. Y a veces nosotros, que ni siquiera a veces vivimos el 1% de esa presión, decimos, ¿por qué, Señor? ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Un corazón de siervo. Un corazón de siervo. Entonces, cuando Pablo le dice a los siervos de Éfeso, ustedes los que están bajo el yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, es un desafío. Porque precisamente el esclavo no vivía beneficio. Hoy día tienen beneficios después de todos los cambios sociales, de la modernidad hacia adelante, ¿cierto? El contrato social y todas las cosas, ya tienen beneficios, bonos, sindicatos, y cuántas cosas, o sea, privilegios. Entonces, hoy día no podemos hablar de esclavos, a menos que haya una situación severa, ¿cierto? De empleos. Pero, hermano mío, estas personas no tenían privilegio. Pero con todo y la ausencia de privilegio, ellos tenían que mirar a sus amos, ¿cierto? Con honor, con dignidad, considerarlo. La Biblia nos enseña que Cristo es el siervo de los siervos. Cristo dijo en la oportunidad, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este es muy bueno este versículo porque nos ayuda a evaluar, ¿cierto? ¿Y ahí usted para qué vino? Hermano mío, que es miembro de la iglesia, ¿a qué vino hoy día? ¿A ser servido o a servir? Mire que fuerte, ¿cierto? No solamente, hermano mío, un siervo debe practicar la sumisión del corazón, sino que también debe comprender la santidad de Dios. ¿De dónde se desprende eso? Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 6. ¿Por qué debo tratar yo como esclavo, estoy poniéndome como esclavo de este tiempo, a mi amo como digno de todo honor? Si hasta son inconversos. ¿Qué si está impío mi jefe? ¿Qué le voy a hacer caso? Por una razón, para que el nombre de Dios y la doctrina no sea blasfemada. ¿Y por qué? Porque Dios es santo, hermano. Dios es santo. Y tu conducta en tu trabajo, tu manera de servir a los tuyos, dice mucho del Dios al cual sirves. Yo he escuchado más de un par de empresarios cristianos que han comentado alguna vez, seguramente han tenido mala experiencia, que lo peor que han hecho es contratar empleados cristianos. Porque los empleados cristianos tú les das la mano y se toman el pie. Porque los amos son los hermanos de la iglesia. Pues. Entonces les cuesta someterse, les cuesta seguir directrices, les cuesta ver en su trabajo, por ejemplo, esta relación de autoridad y sumisión. Entonces si le dicen, oye Juanito, barre allá afuera por favor. Oiga, pero no me trata así, pues somos hermanos de la misma iglesia. ¿Cómo quieres que te traten? O sea, que tratarlo con pinza. O como son hermanos de la iglesia, anda puro todo el día con los audífonos escuchando música cristiana. Total, el jefe también es cristiano y tiene que aguantarme. No, sáquese los audífonos, hay que trabajar. ¿Entiende? ¿Cómo es necesario cultivar un corazón de siervo desde la comprensión de Cristo? Hermanos, Dios es santo. El nombre de Dios es santo. La doctrina de Cristo es santa. Nuestra fe es santa.
Nuestro llamado es santo. Y todo lo que tú haces que ponga en peligro el buen nombre de Dios, tú debes revisarlo y cuestionártelo. Dice la Biblia, los salmos dicen, las palabras de Jehová son palabras limpias. Dice también otro salmo, sumamente pura es tu palabra. Y va al cristiano y deja la escoba con su testimonio en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo, en vez de ser siervo, quiere ser señor. Porque le da la onda de esta cosa social. Tengo derechos, sí, tiene derechos, pero voy a repetir algo que dijo el apóstol Pablo. ¿Acaso no soy capaz de sufrir el agravio por amor a tu hermano? Bueno, hermano mío, no debes tú ser la causa por la cual otros hablen mal de Dios o de la doctrina. Tienes que servir al Dios en tu trabajo. Tú no sirves a tu jefe, tú no sirves a tu patrón, tú no sirves a tu empresa. Tú sirves a Dios. Tú sirves a Dios en tu empresa, tú sirves a Dios en tu trabajo, aunque esté o no esté el jefe, porque te sabe el antiguo dicho, ¿cierto? Cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Es decir, hay gente hay incluso cristianos que funcionan solamente cuando el patrón está. Se va el jefe, el supervisor, y están ahí escuchando música todo el rato. Hermano, aunque te dejen solo, sin cámaras, tú debes decir en ese momento, yo trabajo para Dios y servir al Señor. Y dejar impeque como tienes que dejar y hacer todo lo que te mandaron a hacer y eso. ¿Por qué? No porque eres el lamebotas del jefe, no. Es porque tú estás consciente de que eres un siervo en este mundo. Y en el hogar también. Porque algunos que son bien siervos en el trabajo llegan al hogar abriendo la puerta con el pie, sírvanme, y prenden la tele ya, y sírvanme todos, por favor, que ya trabajé duro, ya, y sírvanme. Sírvanme 11, y es un desafío, hermanos míos, ¿cierto? Cuando llegas del trabajo y tienes que servir también. La esposa no es la única que puede servir todo el día. También tenemos el desafío. Hermanos míos, también un siervo busca el bienestar del otro. No solamente tiene en gran estima el buen y santo nombre de Dios para funcionar, sino que también permanentemente busca el bien del otro. Y con esto quiero llevarlos a Filipenses capítulo 2 y concluir con este texto. Dice Pablo en verso 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, que son las cualidades de aquel que no se cree siervo, se cree amo. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Aquí está hablando Pablo de las relaciones interpersonales de los creyentes en la iglesia. Dice, a la hora de tú relacionarte con los demás, tú debes tener esta actitud, humildad. Humildad, estimando. Mira, es algo que tú en tu corazón determinas. Yo voy a estimar a esta persona como. Debes estimar a las personas como superiores a ti mismo. Hermano, debo decir algo que muchas veces se da en las iglesias seguramente, en muchas iglesias. Que la gente vive estimando, y está bien, al pastor, súper, pero desestima a sus hermanos en Cristo. No le dan como el mismo, ¿me entiendes? ¿Y qué dice Pablo aquí? No, tú debes mirar a todos tus hermanos como superiores a ti mismo. Como superiores a ti mismo. Y eso nace en el corazón. A cada uno, a los demás como superiores al mismo. Hermano mío, no es fácil que yo pueda verte a ti como superior, no es fácil. Que tú puedas verme a mí como superior, que tu hermano pueda verte a ti, o
O tú puedes ver al hermano como alguien superior. No superior en fuerza, en capacidad, no. Está hablando de esta relación, de tener el corazón sumiso. ¿De qué entiende? Entonces, como yo veo al otro superior, ese es el contexto, entonces yo lo voy a servir. Yo me pongo en una actitud de siervo. Eso es mirar al otro como superior. Me pongo en una actitud de siervo. Superior. Y no solamente dice eso, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, eso también impacta mis intereses. Yo no velo solamente por mis intereses, sino sobre todo por los demás. Hacer el bien a otros, mayormente a la familia de la fe, dice el apóstol. Entonces, yo estoy preocupado del bienestar de los demás. ¿Qué significa eso? Que yo no solamente debo buscar un asiento para mí, debo buscar un asiento para los demás. Que no solamente debo preocuparme si quedaron papas fritas para mí, sino que quedaron para los demás. Uy, ahí a lo mejor el hermano lo hizo y voy a servirle. Actitud de siervo, no velando por lo tuyo propio. Y eso es muy importante, sobre todo hoy en día en una sociedad tan individualista como la que vivimos. Que los cristianos nos cuesta salir del individualismo. ¿Comieron todos? ¿Se sirvieron todos? No, pero usted falta también. Sí, pero es que yo no voy a comer hasta que se sirvan todos. Esa es la actitud de siervo. No, oiga, ¿sabe que le dieron a ellos y no le dieron a mis hijos? Eso no es la actitud de siervo. Cristo fue así. Cristo miró a los demás como superiores. ¿A quiénes demás? A ti y a mí. ¿Cómo Cristo me miró a mí como superior a Él? Sí, por eso murió por mí. Por eso murió por mí. Porque cuando me miró, me vio como superior a Él. Yo soy superior a Él, entonces no, es un asunto de actitud, de estimar. ¿Cómo te estimo a ti? ¿Cómo me estimas tú a mí? ¿Qué valor tienes tú para mí? ¿Qué valor yo tengo para Cristo? Su vida. Dio su vida. Eso hace un siervo. La otra persona es más valiosa que mí. Que mi comodidad, que mi tiempo, que todo. Pucha, eso. Darse, Cristo se dio. Y segundo, Cristo fue así. Cristo vio por los intereses de los otros, no por los del mismo. Él nos salvó su pellejo. Él dio su vida en rescate por mucho. Ese es un siervo. ¿Cuánto te das tú a los demás? ¿Te das tú a tu esposo, a tu esposa? ¿Cuánto te entregas a tus hijos? ¿Cuánto te entregas a tus padres? ¿Cuánto entregas a la iglesia? ¿Cuánto te entregas al Señor? En tu trabajo, ¿cómo funciona? ¿Cuánto te entregas dedicadamente a tu trabajo? ¿Eres empeñoso? O tristemente si le preguntamos a tu jefe dice, no, es flojo. No es puro, saca la vuelta. No llegamos a la hora de echarlo. Estamos buscando un reemplazo. ¿O eres tú de los que cuando tiene que renunciar dicen, qué lamentable que se nos vaya, qué lamentable? Para la gloria de Dios. Un siervo busca el bienestar de otro. Mira cómo dice aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo en su servicio? El cual, siendo en forma de Dios, que dice, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. Es un asunto de aferrarse a algo. No, yo no voy a hacer eso porque... No, yo no estoy para eso. Sí, estás para eso, para muchas cosas más. A mí me contrataron aquí para vender, no para limpiar baños. Así son, ¿cierto? No, limpia baños también. El Señor se glorifica en eso también. Esa actitud tuvo Cristo. Él era en forma de Dios, pero no se aferró a eso, sino que se despojó. Y mire, tomando, ¿qué dice? ¿Qué era? Tenía forma de Dios. ¿Y ahora qué tiene? Forma de siervo. Cambió la forma. Ahora, forma implica aquí identidad. Él no se sujetó al hecho de ser Dios y golpeó la mesa haciendo valer su identidad de Dios, sino que se despojó.
no dejó de ser Dios. Siempre fue Dios, siempre es Dios, por la eternidad Cristo. Pero su actitud tomó una actitud de siervo. Él no vivió en este mundo aferrado a su divinidad, sino que en su humanidad se convirtió en un siervo. Y cuando dice forma de Dios, es que era verdadero Dios. Y cuando dice forma de siervo, Él fue verdadero siervo. Tan verdadero que Él fue siervo, doulos, en la palabra ahí esclavo, fue esclavo, se hizo esclavo, tanto así que Él estuvo dispuesto a ir hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, esa es la actitud de un siervo. ¿Se da cuenta que en esto hay más que una ética laboral? Está Cristo, el buen siervo, que dio su vida por nosotros. Ahora déjame decirte que Cristo dio su vida por nosotros en un acto de amor, porque el siervo ama. Es capaz de amar cuando es un buen siervo, a la manera de Dios. Por lo tanto, dio su vida por amor a todos nosotros. Él podía haber venido como Dios, y tal como en el diluvio, juzgarnos y se acabó aquí el asunto nomás. Pero vino como siervo para darte vida a través de su muerte. ¿Por qué no te arrepientes de tu pecado y corres a Cristo, el buen siervo que dio su vida por nosotros? Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que dio su vida como un siervo. Y Él vino para servirnos. Y su mayor expresión de servicio es su muerte en la cruz. Cree en Él, entrega tu vida a Él. Conócele. Es precioso ese siervo. Es un siervo que nunca va a dejar de servirnos, porque vive para interceder por nosotros los creyentes. Vive para llenarnos cada día de su gracia, para darnos perdón, vida eterna, para darnos una y otra vez su misericordia. Es un siervo que nos sostiene, que todos los días está ahí sirviéndonos. Y que también a nosotros los creyentes nos llama a ser siervos en este mundo. Amén. Que el Señor nos guarde y el Señor pueda iluminar tu corazón para que Cristo, el siervo de siervos, pueda ser grande en tu vida.